vamos a continuar con la siguiente charla a cargo de Ofelia Madrid. Ofelia es la CEO de la empresa Continex. Es bachiller en Ciencias de la Computación de la Universidad de Concordia en Montreal, con maestría en Administración de Proyectos de la Universidad de Cooperación Internacional. Cuenta con una experiencia de más de 25 años transformando la manera en que las empresas se desarrollan por medio de la tecnología, con experiencia en la industria de outsourcing de TI, logrando la estabilización de grandes migraciones para empresas multinacionales tanto en Asia, Europa y Estados Unidos. Es una visionaria y entusiasta de la adopción de las tendencias innovadoras en tecnología y con el compromiso del desarrollo de un entorno digital más seguro. En el año 2017 asume la gerencia general de Continex, empresa de telecomunicaciones con más de 50 años en el mercado regional. Bueno, Ofelia hoy nos va a hablar acerca de la protección más allá del riesgo, estrategias innovadoras y colaborativas en ciberseguridad. Acerca de la charla, en un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, las organizaciones enfrentan desafíos sin precedentes en la protección de datos sensibles. Esta charla explora cómo las estrategias innovadoras y las alianzas público-privadas son esenciales en la prevención y gestión de los ciberataques. Adelante, Ofelia. Bienvenida. Cuando las computadoras no eran nuestro día a día. Cuando conectarnos permanentemente era impensable. Cuando la tecnología no estaba en nuestras manos cada minuto. Continex ya era líder tecnológico. Continex nació en Costa Rica como pionero en tecnología. Hoy sumamos 5 décadas de conocimiento e innovación, asesorando y acompañando empresas en su evolución y transformación. En Continex tenemos muy claro lo vital y esencial que son los datos y la información para las empresas. Por eso, nos especializamos en soluciones y servicios de ciberseguridad y seguridad de la información. En Continex sabemos de los riesgos, de las amenazas y de cómo éstas evolucionan. En la región y en el mundo hay gran escasez de expertos en seguridad. Por eso Continex se convierte en un socio fundamental para las empresas, gracias a nuestro personal capacitado y servicios como nuestro SOC y gestión de riesgos que garantizan el monitoreo minuto a minuto, en tiempo real y la atención oportuna de incidentes. Hoy Continex es una empresa regional con servicios en casi toda Centroamérica. También asesoramos a todo tipo de industrias en infraestructura de comunicación, Security Operations y centros de datos y la nube. Nuestros socios comerciales son nuestros mejores aliados para seguir creciendo y ofrecer tecnología, seguridad y confianza en toda la región. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Es un placer. La primera vez que hago exposición aquí en Panamá, entonces me disculpo si me sale algún tiquismo en el lenguaje utilizado. Bueno, hemos hablado de seguridad todo el día y es muy interesante y siempre recordar el por qué. Muchos de ustedes están aquí desde las 8:30 de la mañana, ya posiblemente con ganas de levantarse y estirarse. Pero bueno, aquí seguimos y les agradezco muchísimo. Creo que es importante nada más recordar por qué esto es importante. Hemos hablado de las amenazas, de los riesgos, de herramientas, de mejores prácticas, pero al final todo esto lo hacemos por una simple y sencilla razón: proteger nuestro activo más valioso, que es la información, datos sensibles. Y no solo es un tema económico a nivel de que robarnos los datos o perder esa información, es un tema de reputación. Y sobre todo en el sector financiero y en muchas de las instituciones de gobierno tenemos temas regulatorios que tenemos que cumplir. Entonces, dejando eso, otra vez recordándonos y viendo las estadísticas alarmantes que ese botón rojo nos sale por todo lado, ¿verdad? 95% de incidencias en ciberseguridad empiezan por errores de nuestros colaboradores.
Del 82% de los ataques analizados, podemos ver que se debieron a error humano o a configuraciones en sistemas. 91% de los ataques de ransomware ingresan por phishing. Un 74% de las organizaciones han experimentado un ataque por phishing. 38% de los colaboradores han compartido información a personas que no la deberían tener. Y solo el año pasado, los ataques en ciberseguridad en el sector financiero crecieron un 53%. Esto no es nuevo. Venimos recibiendo todos los tipos de ataques en décadas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que varía? La complejidad. La evolución que ha tenido la tecnología. Lo hemos visto en múltiples charlas el día de hoy, lo que es la inteligencia artificial, lo que es el machine learning. Toda esa evolución e innovación y tecnologías emergentes, al igual que lo usamos para innovar en nuestros negocios, en nuestros procesos, los usan los ciberatacantes. Y eso lo podemos ver, seguimos a las raíces. El ataque de Target en el 2013, estamos hablando hace 11 años, nació por el acceso a la red, un robo de credenciales de un proveedor externo. Eso le costó a Target 70 millones de clientes, de información de clientes que dio vueltas por la red. Más de 60 millones de dólares y la pérdida en reputación. En aquel entonces era un virus troyano que se llamaba el Black Box. Toda la información crediticia, las tarjetas de crédito, ahí estuvo expuesta. 4 años después, el escándalo de Equifax, una vulnerabilidad identificada que tuvo un parche que la organización no aplicó y 6 meses después de liberado el parche, usaron esa misma vulnerabilidad para exfiltrar todos los datos. Este es un caso, por ejemplo, donde vemos otras falencias humanas, no necesariamente de credenciales y manejo de información de acceso. No había una segmentación de red, se habían vencido los certificados de cifrado, el acceso a las credenciales eran en texto, en archivo plano. Y eso fue en el 2017. 40% de la población de Estados Unidos fue afectada. La información a nivel de fechas de nacimiento, números de seguridad, licencias, números de licencia. En este caso, no se cuantificó tanto la pérdida para Equifax como tal, sino la multa que les aplicó por incumplimiento de regulaciones de protección de datos. Y bueno, 2022 nos afecta en nuestro país. El Ministerio de Hacienda, en este caso fue Conti, ransomware. Nosotros, entre las alianzas público-privadas, Continex fue partícipe en múltiples de los ataques que tuvimos en el país, todos en el 2022, trabajando con el gobierno, ayudándoles a identificar, contener, mitigar y restaurar sus sistemas. ¿Cuál fue el impacto del Ministerio de Hacienda? Tuvieron sistemas de declaración de impuestos, toda la parte de comercio exterior se detuvo, no estaba accesible. Eso afectó económicamente, no se podían pagar impuestos, las aduanas, no se podían hacer declaraciones. El sistema de nómina nacional, no se pudieron pagar planillas, tuvieron que agarrar las planillas de antes del ataque y pagarle a los colaboradores con esa información. Fueron muchos meses en ese impacto. Otros ataques, otros ministerios, muchos por el mismo grupo Conti. Esto lo sabemos, lo vemos y después decimos, Dios mío, ¿cómo hacemos? Va a seguir evolucionando, pero no nos aprueban los presupuestos para lo que ocupamos. No hay suficiente gente para contratar y que nos ayuden a mantener esto. Invertimos en tecnología y no tenemos quien nos ayude a monitorear, a operar, a aplicar. Inclusive, no sé cuántos de ustedes aquí son del área de seguridad o cuántos son del área de tecnología o cuántos tienen ambos sombreros. Y al final, no depende solo de nosotros. Cuando hablamos de ciberseguridad versus seguridad de la información, muchas personas lo usan
o sea, términos indiferentemente para referirse a la protección de datos. Y son dos cosas muy diferentes. Ciberseguridad gira alrededor de tecnología, pero la seguridad de la información no. La seguridad de la información incluye lo que es la parte de personas, o sea, nuestros colaboradores, usuarios, y los procesos. Yo siempre pongo el ejemplo del microondas. Ya, como tiene un botón de on, se lo endosan a TI. Lo tiene que ver TI también. Y por más que uno capacite y le ponga el letrero de no meter cubiertos, de no poner papel aluminio, al final, si lo queman, no fue alguien de TI, fue un usuario del microondas que no se dio cuenta que el recipiente tenía aluminio. Entonces, ¿qué nos toca? Educar, concientizar y trabajar mucho con las otras áreas. De todos estos ataques que vimos y de todos estos números alarmantes que los vemos en las noticias, los vemos en publicaciones, y por eso pasé rápido, porque yo creo que lo han visto varias veces durante el día. Todos en este ambiente hablamos del ataque de phishing, hablamos de la ingeniería social, hablamos de la cantidad de robo de información y el impacto económico en los mercados. Y va a seguir pasando. ¿Por qué? Ya dependemos mucho en tecnología, en tierra, en nube. Cada vez que innovamos, que ponemos un sensor de IoT, que la red 5G, simplemente estamos agregando una IP a un dispositivo que antes no lo tenía. Un puerto más de entrada. En el momento que uno tiene una IP asignada, ya uno lo puede encontrar. Ya uno es hackeable. O por lo menos puede ser el vehículo para poder hackear una infraestructura. ¿Qué resumo de todos estos? Sin importar el año, vimos casos del 2013, vimos casos del 2017, vimos casos de Costa Rica en el 2022 y todos llegamos a una misma conclusión. Hay que capacitar a los usuarios. En el primer caso eran proveedores externos, manejo de credenciales. En el segundo caso era aplicación de vulnerabilidades. Y en el caso de Costa Rica fueron diferentes elementos, pero en todos los atacantes tuvieron acceso a través de personas. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener, porque no importa cuántos años pasen, cuántos ataques pasen, seguimos dependiendo de las personas que tienen acceso. Capacitar a nuestros colaboradores, a nuestros usuarios, es de los temas más importantes que tenemos que tener. Yo soy fiel creyente que deberíamos hasta incluirlo en nuestras políticas de responsabilidad social dentro de las empresas. Deberíamos velar porque la información, no solo la información de la empresa, de la institución, la información propia. Yo no sé el porcentaje aquí en Panamá, pero sí sé que a nivel de Latinoamérica, las estafas a nivel de teléfono, a nivel de WhatsApp, en el sector financiero para darles al usuario el token, el doble factor de autenticación, es incremental. Es más, se ha reducido en un 40%, según estadísticas de Latinoamérica, el robo o ataque en los cajeros, porque ahora es más fácil hacerlo por herramientas digitales. Y las personas literalmente caen. Y eso es pura inteligencia social. Hay que ayudarles a nuestras personas a proteger su información personal. Y nosotros que estamos aquí, que sabemos de ciberseguridad, o sabemos más que el estándar, es nuestra responsabilidad educar. No solo para proteger nuestra información de la institución, de la empresa, sino proteger a las personas que trabajan con nosotros. El segundo punto, los procesos operativos. Todos transformamos nuestros procesos, sistemas de gestión, hágalo en línea. ¿Sí? Todo eso simplemente lo que estaba en papel, antes metido en un archivo donde solo con llave lo podía sacar, o había que llevarse el archivo completo, el Arturito. No sé si aquí le llaman el Arturito también, pero los cajoncitos ahora está en línea. ¿Cómo les damos accesos? ¿Cómo controlamos el acceso? Bueno, ahí es donde iniciamos con conceptos
del ZTNA o el Zero Trust Access, donde uno antes, vaya, usted está en la oficina, tome, pase, y ande por todo lado. No, ahora, ¿usted qué es lo que usted hace? Bueno, le voy a dar acceso solo al comedor o solo a la cocina, pero ya no tiene el permiso de andar por toda la casa. Ese tipo de conceptos tenemos que empezarlos a adoptar. ¿Y cómo, de dónde accedemos la información? Cambiar de la parte física a la parte de identidad. Y la identidad, porque yo digo que soy Ofelia, no tienen por qué creerme. Tengo que ser Ofelia y demostrar que soy Ofelia y voy a tener acceso solo a lo que Ofelia tiene acceso. Ahora con todo lo del teletrabajo, gracias a los cambios abruptos que nos hizo hacer la pandemia, ¿verdad? Que no nos dio mucho tiempo de prepararnos y de habilitar procesos e infraestructura y herramientas. Sé que en el sector gobierno, por lo menos en Costa Rica, gran parte de los ataques fueron causados por eso, porque mandaron a la gente a teletrabajar sin herramientas o accesos debidamente estipulados para no tener un riesgo en el ingreso o acceso a la información. Entonces tuvieron en ciertas instituciones que dar acceso desde las computadoras personales, porque los colaboradores tenían un desktop. El riesgo que eso significaba era altísimo. Bueno, manejando el acceso por identidad y no por dispositivo, hubiera mitigado muchas de esas cosas. Hoy lo sabemos, hoy lo podemos aplicar y es cambiar los procesos. ¿Quién tiene acceso a qué? ¿Cómo opera la empresa? Para que cada uno pueda tener el permiso que le permita hacer su trabajo sin poner en riesgo a la organización. Visibilidad integral de la superficie de exposición. Aquí los que están en seguridad deben tener más de una cana cuando la gente de desarrollo publica una aplicación porque estaba probando, pero después nunca la bajaron y no estaba mapeada. Y qué casualidad que la vulnerabilidad que explotaron era de ese servidor de desarrollo que estaba pegado a la base de datos y tenía toda la información por detrás. Sí, pero no la bajaron en las pruebas. Es más, o no le dijeron en las pruebas. O viene el Departamento de Recursos Humanos y se le ocurre poner pantallas táctiles para su portal de personal esté accesible para todo el mundo. Lo pueden accesar desde dispositivo móvil, una API, pegado al ERP, planilla, nómina. Y notificaron a seguridad. Se pusieron los controles. No nos dimos cuenta. Cuando nos saturaron la red, cuando empieza el malware por todo lado o cuando nos hackearon. Esa visibilidad integral es algo que es muy difícil construir. Pero ¿cómo hacemos para darnos cuenta que nadie conectó algo o que nadie publicó algo bajo nuestros dominios? Sí, hay herramientas. Hay herramientas que nos monitorean desde afuera y dicen, así lo ven desde internet. Y ahí es donde brinca todo. Bueno, una más que agregar. Gestionemos las vulnerabilidades. Caso de Equifax, un parche publicado 6 meses. No lo aplicamos. Y uno es consciente que sobre todo si hay desarrollos internos o servidores críticos, que una ventana de mantenimiento o aplicación de un parche no es tan fácil como, le doy clic, dice que actualizar, así como hacemos con nuestro Windows. Actualicemos. No podemos, pero hay que gestionarlo. Hay que ver cuál es la ruta de ataque. Y si no puedo actualizar ese servidor hoy, bueno, revisemos cómo llegarían a ese servidor y bloqueemos las llegadas. Todos creo que no hay ninguno que nos salvemos, sobre todo en el tipo de industria en que estamos, que tengamos un servidor legacy, que tengamos que chinear y ahí ver cómo hacemos, contando los días para ver cómo lo sacamos adelante, cómo lo actualizamos. No, pero es que dependemos de la operación. O no, cuesta demasiada plata. Y no, hay que posponerlo. Tal vez en el presupuesto del próximo año, pero ahí seguimos, chineando ese servidorcito, ¿verdad? Consintiéndolo, que no le pase nada. Pero tiene todas las vulnerabilidades del mundo. Bueno, bloqueemos la ruta. ¿Cómo garantizamos? Segmentémoslo. Garantizar que no haya acceso desde afuera. Plan de atención de incidentes. Yo digo mucho que todas las empresas
Tenemos un plan de incendios. Bueno, en el caso de Costa Rica, que saben que tiembla todos los días, tenemos un plan contra terremotos, inundaciones, salidas de emergencia. Tenemos que tener uno para incidentes. Y no depende de TI, y no depende del equipo de seguridad, depende de la institución completa, de todos los roles y responsabilidades que tiene una empresa. ¿Quién comunica y qué dice? En estos eventos de ciberseguridad en Costa Rica fue muy impresionante ver esa mesa de crisis, sobre todo que era post pandemia. Cuando tocaron el Ministerio de Salud, el que lideró los equipos de trabajo era una persona que venía de 2 años de liderar una pandemia de COVID. Y nosotros éramos un caso más, donde lideraba una mesa de crisis y los compromisos, los comunicados, separaba completamente a las 5 de la tarde, todos alineándonos, qué se le va a decir a la prensa, cómo se le va a decir a la prensa, qué se va a comunicar, qué estatus estamos y qué ETA tenemos. En ese caso, el Ministerio de Salud lo que teníamos inaccesible, que tuvimos inaccesible por varias horas, era nada más y nada menos que la Base Nacional de Trasplantes. Entonces, es un poquito de estrés para los que estábamos ahí sentados, cómo la levantábamos, pero era un tema de comunicar. Todas esas experiencias las deberíamos tener nosotros en nuestros planes. Saber quién hace qué y quién lidera qué. Porque un mal botón estripado en esos momentos puede borrar la trazabilidad, inhabilitar la recuperación o inclusive afectar más la que es la recuperación económica o la reputación de la empresa o institución. Equipos multidisciplinarios. Muchas veces en TI nos concentramos en la herramienta, el de ventas en lo que dice el cliente, el de comunicaciones, el de planilla. Cada uno va a velar por su interés y su impacto. Sentarlos todos en una misma mesa, en una mesa de crisis, saber cómo actuar, hace que un plan sea mucho más asertivo. Solo que no nos esperemos que nos ataquen para hacerlo. Sentémonos, montémoslo, tengamos ahí un plan de ruta, estresémoslo, hagamos pruebas, hagamos simulacros. Eso nos ayuda a estar preparados. Y una de las cosas que más nos sirvió fue las alianzas público-privadas. No es secreto de nadie, tanto Costa Rica como es aquí en Panamá, hay un sistema de compras público. No pueden ciertas cosas sacarlas como caja chica bajo un decreto de emergencia, pero cuando esto empezó, no, en Costa Rica no había un decreto de emergencia para comprar nada. Aquí fue establecer unas muy buenas relaciones entre las instituciones públicas, las regulatorias del gobierno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y empresas privadas como Continex, donde nosotros fuimos colaboradores en todos estos ataques, ayudando a contener y a restaurar. Prestamos licencias, prestamos equipos para ayudar a identificar, para ayudar a restaurar. Al final es un interés público. Y muchos de los ataques ahora están llegando a afectar esa cadena de abastecimiento. Al final afecta al país. Tener esas vías administrativas que permitan establecer estas relaciones y estas ayudas es súper importante. Tenemos escasez de personal, hay limitaciones de presupuestos y hay regulaciones en lo que es el sistema de compras públicos. El tener que hacer un presupuesto 8 meses, un año antes, 24 meses antes, nos inhabilita a hacer compras de emergencia para estas deficiencias. Fue de las lecciones aprendidas más fuertes y creo que ayudó mucho a los ataques que vinieron después. Solo para ir recordando aquí un poco, es súper importante la parte de establecer las estrategias de identificación. Lo vimos en la presentación pasada y en otras charlas en la mañana. El delincuente o el ciberatacante está dentro de la empresa, institución, dentro de la infraestructura, un promedio de 150 días antes de que nos demos cuenta.
Ya cuando nos atacan, ya cuando sale el ransomware que creemos que nos acaban de atacar, no, nos venían atacando hace 3 meses, 4 meses, y no nos habíamos dado cuenta. Trabajar en los procesos de identificación nos va a ayudar a minimizar ese riesgo. Entre más rápido identifiquemos, menos información se va a robar, menos se va a expandir dentro de nuestra infraestructura. Seguridad de la información, como mencioné antes, no solo tecnología. Una arquitectura integral. ¿Cuántas consolas tenemos? Después estamos inundados en alarmas. Cuando llegamos a verlas, ya está expirada. Ya anduvo por todo lado en la red. Busquemos arquitecturas. Voy a usar el ejemplo de Fortinet, que es la que más conozco, donde tenemos una sola consola integrada a toda su infraestructura. No importa si es la red, si es la nube, si es el endpoint. Una consola que se habla entre sí, que correlaciona eventos. No es la única, pero es una de las que está mejor posicionada. Monitoreo continuo. Yo hago mucho el ejemplo de una infraestructura de seguridad como hacer una parrilla. Nos preocupamos montones por el corte de carne, cómo nos gusta, término medio, bien cocida, quiénes son los que van a comer con nosotros, cuántas personas. Bueno, eso es perfecto para la planificación, plan de compras y adquisición. Pero si yo no cuido la carne y la chineo sobre la parrilla, igual se nos quema. Entonces, monitorear, ver cómo está. ¿Y todas son iguales? No. Puede haber sido el mismo corte, pero no es de la misma vaca. Eso es lo que nos pasa a nosotros con ciberseguridad. Ponemos las infraestructuras. Si no las monitoreamos, le hacemos tuning, las adecuamos tanto hacia las tecnologías emergentes y lo que va saliendo, y tenemos que verlo con lo que estamos haciendo nosotros internamente. ¿Cómo está cambiando el negocio? ¿Cómo están cambiando los procesos? Migraron el ERP a la nube, pero no cambia la infraestructura. No cambiamos las reglas. Sistemas de detección, monitoreo y sobre todo un plan de mitigación. Creo que son de las cosas que tenemos que tener para poder reaccionar ante cualquier incidente. Adicionalmente, ayudémonos, busquemos soluciones que ya tengan incluida la parte de inteligencia artificial, que ya tenga machine learning. Es humanamente imposible gestionar todos los eventos o todas las alarmas con personas que sabemos que están escasas. Automaticemos. Un endpoint comprometido, sáquenlo, bloqueenlo de la red. Es mejor después desbloquearlo a que tener que comprar tiempo, esperar a ver qué pasa. Saquemos sistemas de línea de una manera automática, siempre y cuando no sea crítico, ¿verdad? Y tenga impacto en negocio, porque si no nos matan. Pero sí, o sea, hay endpoints que podemos atender y automatizar de una manera muy rápida. Simplifiquemos la gestión. Y sí, es muy importante auditorías constantes. En el sector, tanto gubernamental como financiero, oigo a mis clientes donde dicen, es que estoy con auditoría y ese montón de informes y todo. Bueno, las auditorías se deben hacer internas y no hay que ser regulado para tener que hacerlas. Auditémonos, cuestionémonos nosotros mismos cómo están nuestros procesos. Reforzar la parte de estrategias colaborativas, las alianzas público-privadas es algo que apoyó muchísimo en Costa Rica durante este proceso. Contar con socios estratégicos que estén disponibles para apoyarlos. Apoyos internacionales, no todas las herramientas están accesibles en un gobierno local, pero es súper importante saber quiénes y cómo nos pueden apoyar. Y los fabricantes. Muchas veces los fabricantes están ahí detrás de los partners, pero involucrarlos directamente en el momento que se necesita. Concluyo. ¿Por qué? La inteligencia y la complejidad de las amenazas no son nuevas en la industria, pero son nuevas todos los días. Vulnerabilidades todos los días. Nuevas formas de usarlo todos los días. Impacto de los errores humanos. La importancia de la estrategia de seguridad.
una arquitectura integral. Veamos todas nuestras puertas de acceso. Monitoreo continuo, planes de concientización y capacitación, el apoyo en los socios y las alianzas público-privadas. Esto se los comparto, una experiencia de varios meses de estar apoyando el país, de varios clientes que tuvimos que atender, no dormir, semanas de mucho trabajo, pero que si todos somos conscientes, podemos evitar caer sin tener un plan de acción. Voy a estar en el stand si quieren conversar un poquito más sobre las experiencias, cualquier apoyo, estamos con gusto para apoyarles. Está mi información de contacto.